Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Iniciamos nuestro programa de hoy con la habitual intervención de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras sus palabras, podremos escuchar el testimonio de Manolo Copé, padre de familia y coordinador del Movimiento Europeo de Trabajadores Cristianos. Él nos comentará el ambiente y las conclusiones de dos importantes encuentros, uno en Ávila y otro en Roma, en los que ha estado presente. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Y despediremos el programa con noticias en formato breve de diferentes actividades que acontecen en nuestra diócesis. Saludos a todos, porque estamos ya muy de lleno, no solamente en el tiempo de Adviento, sino en muchísimos lugares de nuestras diócesis. Estamos viviendo ya de pleno las vísperas de esa celebración que tendremos en toda la Iglesia el jueves próximo, la fiesta de la Inmaculada Concepción, o la Purísima, que es como más en valenciano solemos denominar esta celebración. Lo digo porque de repente, metidos en el camino del Adviento que nos lleva a la Navidad, la figura de María viene a ser una ayuda importantísima para nuestra personal vida como cristianos y como personas de fe. El Señor nos ofrece el modelo, el ejemplo de su madre. Ese día, el día de la Inmaculada, el día de la Purísima, podremos escuchar el Evangelio de la Anunciación de San Lucas y podremos revivir de nuevo no solamente lo que supone de inicio real de nuestra salvación, con aquel anuncio por parte del ángel, esa voluntad de Dios de venir a nosotros para salvarnos, para quitar todo aquello que nos separa de Él. Y cómo gracias a que María le dijo que sí, y era precisamente así, una persona de una sencillez, de una fe, de una confianza totales y absolutas en el Señor, fue posible ese gran misterio de la Encarnación y fue posible la Navidad. Por tanto, en vísperas de la Inmaculada, de la Purísima, yo os animo a mirar a la Virgen. Adviento es un tiempo de la Virgen, de María, porque ella fue el modelo, al ser madre que espera, modelo de nuestra esperanza, modelo de nuestra confianza en el Señor, modelo de nuestra fe. Os invito de corazón a mirar a María, a confiar en el Señor, en sus promesas, en su palabra, como ella lo hizo. Y después, a nivel de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, esta fiesta de la Inmaculada va a suponer para nosotros, concretamente el día 7, en la gran vigilia que celebraremos en el seminario de Orihuela, la apertura del año jubilar. Celebramos los 275 años de la fundación de nuestro seminario diocesano y abrimos el año jubilar del seminario ese día 7, víspera de la Inmaculada, en la gran vigilia que tenemos ya tradición de celebrar en Orihuela. Por tanto, os invito a pedir a la Purísima, a la Virgen, por las vocaciones, por los sacerdotes, por los seminaristas, porque son en gran medida, como María, los encargados de traer a Jesús, de llevar a Jesús dentro de ellos, repartiéndolo, sirviéndolo, ofreciéndolo con su palabra, con los sacramentos, con su ministerio, a todo el pueblo de Dios. Feliz día de la Inmaculada y además con el deseo de que nos parezcamos a ella y ella nos ayude a vivir un Adviento de salvación y de esperanza. Feliz semana, feliz fiesta de la Inmaculada, de la Purísima. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo empieza diciembre? Nosotros encantados de volver una vez más a vuestras pantallas para presentaros nuestro programa diocesano de Par en Par. Muchas gracias por vuestra amabilidad al escucharnos.
Recientemente ha habido dos acontecimientos importantes para la Iglesia, pero poco conocidos para la opinión pública. Son el Encuentro Europeo de Trabajadores Cristianos en Ávila y el Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma con el Papa Francisco. Quizás nosotros no los hubiésemos conocido si no fuese porque una persona de nuestra diócesis ha participado en ellos. Se trata de Manolo Copé, el coordinador del Movimiento Europeo de Trabajadores Cristianos. Él mismo nos ha contado lo más importante de estos dos eventos. Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar. Los beneficios, la economía, si no tal vez será el capital. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer. La persona es lo primero. La persona es lo primero. Pues soy Manolo Copé, ahora mismo viviendo en la ciudad de Alicante, casado con Carmen, con 3 peques, Joel, Marta y Mateo. El que me acompaña hoy aquí en este rato es Mateo, que ya veis que no para, el bichillo. Ahora, pues espera, no grites, que si no, no se oye. Ahora temporalmente estoy coordinando el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa desde este año. Y también me encargo, cuando puedo, de hacer alguna canción y de componer música. Pues el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa es una coordinación precisamente de movimientos, una coordinación de movimientos de trabajadores cristianos de varios países europeos. Tenemos ese espacio de coordinación que se creó como parte de un movimiento más grande, que es el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, y dentro de esa coordinación mundial pues está la parte de la coordinación europea, ¿no? Ahí tenemos una presencia en muchos países europeos: Portugal, Francia, España, Inglaterra, Italia, Alemania, hasta República Checa incluso, Bélgica, bueno, más de 12 países que tienen una realidad de trabajadores cristianos, y este espacio de coordinación lo que pretendemos es trabajar de manera conjunta. Bueno, pues dentro de esas funciones que decía que tenía como coordinador, pues una de las tareas precisamente es la de organizar ese encuentro anual, y este año ha sido en Ávila. Ha sido un encuentro, una primera parte que es más formativa, un seminario, y luego la asamblea en la que se van tomando esas decisiones que entre todos y todas los miembros vamos tomando, ¿no? Entonces, este año ha tocado en Ávila. Y también un poco como preparación, porque el próximo año vamos a tener la Asamblea Mundial también aquí en España del Movimiento de Trabajadores Cristianos. El Movimiento Mundial va a celebrar su asamblea en Ávila. Así que lo que hemos hecho en Ávila precisamente ha sido tener ese encuentro, por un lado formativo y por otro lado de toma de decisiones. Hemos estado unas 70 personas participando, y también hemos contado con la presencia y con la colaboración y la bienvenida del que fue nuestro obispo auxiliar, don Jesús García Burillo, que ahora es el actual obispo de Ávila. Si hacemos propio el sufrimiento del hermano de aquí y allá, nos convertimos en mensajeros de abrazo tierno y fraternidad. Si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Quien llora y sufre irá primero, dale la vuelta otra vez. La persona es lo primero. La persona es lo primero. En Ávila hicimos una declaración final, un poco donde se recogía el trabajo que se hizo en ese encuentro. Hay una pequeña página web que es MTC, las iniciales, Movimiento de Trabajadores Cristianos Europe.org,
Y en la declaración final venimos a recoger un poco y a insistir precisamente en la insistencia del Papa Francisco sobre el tema del trabajo, ¿no? Una de las partes de esa declaración final insistimos en que nos unimos a toda la Iglesia y al Papa Francisco en su búsqueda de tierra, techo, trabajo para todos. Y luego hay un par de ideas que me parecen importantes, ¿no? También hay una serie de tratados comerciales que afectan a todos los trabajadores europeos, que tienen que ver con otros países terceros, Estados Unidos, Canadá, y que están afectando y van a afectar, de hecho, a las condiciones de vida, de trabajo de los trabajadores y de sus familias. Entonces quisimos llamar la atención sobre esa situación, porque nos parece muy importante que esas decisiones no hipotequen la vida de los trabajadores y de sus familias. Y luego, por otro lado, pues también insistimos, junto con toda la Iglesia a nivel europeo, en la necesidad de ir generando espacios de trabajo donde los trabajadores y las trabajadoras puedan vivir con dignidad. Pues el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, al que tuve la suerte de acudir, ha sido el tercero ya. El año 2014 fue el primero, el 2015 el segundo y este ha sido el tercero. Y precisamente ha sido una iniciativa de la Iglesia, del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el que promovió este tipo de encuentros, de diálogo entre los movimientos populares y la Iglesia, ¿no? Yo creo que una de las obsesiones de este Papa es el tema del diálogo, dialogar con todo el mundo, dialogar con todas las entidades, a todos los niveles, y yo creo que este encuentro precisamente responde a ese anhelo de búsqueda de diálogo. Este encuentro de movimientos populares es un signo, es un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Pues en ese encuentro había organizaciones de todo el mundo, unas 200 personas acudimos, que digamos que tienen como centro de su trabajo la defensa de la tierra, la defensa del techo, de la vivienda o la defensa del trabajo, porque estas tres T's, tierra, techo y trabajo, son las que aglutinan estos encuentros, ¿no? Entonces, unas 200 personas de muchas organizaciones de todos los 5 continentes que defienden estas tres T's como elemento clave de su trabajo cotidiano. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo, queremos un cambio. Bueno, el objetivo básico, los objetivos básicos son, primero, un diálogo precisamente entre los movimientos populares y la Iglesia, que la Iglesia pueda aportar también su reflexión y la reflexión de la doctrina social de la Iglesia respecto a estos temas, pero luego, por otro lado, que la Iglesia escuche también lo que los movimientos populares plantean, exigen, trabajan de manera cotidiana en todos los lugares donde están trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que este doble diálogo de la Iglesia con la sociedad y con los movimientos populares, y luego la escucha de la Iglesia de lo que esta gente y estamos pidiendo también en estos ámbitos de tierra, techo y trabajo, creo que son el objetivo central, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo recuerdo el discurso y se me ponen todavía los pelos de punta. Fue tremendo. Básicamente yo creo que hay una frase que para mí fue la central, que construyamos puentes y no muros. Básicamente. De verdad que dijo muchas cosas, incluso llegó a
a calificar este sistema de terrorista, un sistema económico que muchas veces está generando terror y miedo en mucha gente, pero sobre todo yo me quedo con la propositiva del Papa, ¿no? Sigan con su lucha, nos hace bien a todos, y esa propositividad del Papa que hace que quiera incluir a todo el mundo, ¿no? Que no haya buenos ni malos, sino que todos y todas podamos aportar desde la sociedad, desde la Iglesia, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer. Puentes y no muros. Sí que hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Me llamaron mucho la atención el sufrimiento del pueblo kurdo y el pueblo palestino, porque lo contaron en primera persona, ¿no? Me llamó mucho la atención y yo creo que también fue una llamada de atención tanto a la Iglesia como a toda la humanidad de lo que están sufriendo estas dos poblaciones en concreto, ¿no? Y luego también me llamó muchísimo la atención que hubiera varios obispos de varios lugares del mundo que estaban participando como uno más, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bueno, es muy sano, que podamos participar junto con nuestros hermanos obispos y que escuchen también pues, lo que estaban reclamando, ¿no? Recuerdo la presencia del obispo auxiliar de Santiago de Compostela, don Jesús, y de Fernando Fuentes, que es el director de la Conferencia Episcopal, del Departamento de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, ¿no? Que estuvieron allí, estuvieron escuchando, y que yo creo que fue un elemento de diálogo necesario, pero previamente es necesaria la escucha. Así que esos dos elementos me parecieron importantes, aparte, claro está, de la presencia de Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, la fuerza y la contundencia y la sencillez con la que hablaba de unos valores que parece que estamos perdiendo en la sociedad. Y la nueva representatividad emergente tiene que darse cuenta que tiene que utilizar su peso, mejorar su camino, sus propuestas. Impulsar y profundizar el proceso del cambio. Live well in harmony with Mother Earth. Difendere il lavoro dignitoso. Améliorer nos quartiers et construire des logements dignes. Defender a terra e a autossuficiência alimentar. Frieden und eine Kultur der Offenheit aufbauen. Combatir la discriminación. Promote freedom of expression. Mettre la science e la tecnologie au service des peuples. Rifiutare il consumismo e difendere la solidarietà come progetto di vita. Una carta apostólica es un documento del magisterio papal menos solemne que una encíclica, pero de gran importancia. Juan Pablo II publicó una tras clausurar el jubileo del año 2000. En Misericordia et Misera, el Papa recoge las grandes líneas del jubileo y da indicaciones para que estos meses tan intensos no se reduzcan a una teoría de la misericordia. El título se traduce como la misericordia y la miserable. San Agustín utilizó esta expresión para recordar la escena del Evangelio en la que querían lapidar a una mujer adúltera y Jesús la perdonó. La principal medida es hacer todo lo posible para facilitar que la gente se confiese. Tendrá muchas consecuencias prácticas. Por ejemplo, será más fácil encontrar sacerdotes disponibles, pero no es la única novedad. El documento propone que cada comunidad católica dedique un domingo al año a renovar su compromiso en favor de la difusión, conocimiento y profundización de la Biblia. También instituye una jornada mundial de los pobres que se celebrará en todas las iglesias el último domingo antes de la fiesta de Cristo Rey. A partir de ahora todos los sacerdotes podrán absolver el pecado del aborto a los médicos y a los padres de la criatura que se confiesen. Antes solo podían absolver de este pecado los obispos.
Francisco mantiene en vigor los privilegios de los misioneros de la misericordia, los 1000 sacerdotes de todo el mundo que pueden absolver de estos 5 pecados reservados al Vaticano. Se trata de la violación del secreto de confesión, la ordenación de obispos sin la aprobación del Papa, la complicidad de sacerdotes que propongan relaciones sexuales a otra persona y luego la confiesen de ese pecado, la profanación de la Eucaristía, la violencia contra el Papa. El Papa Francisco retoma la idea central del documento Amoris Laetitia y pide a la Iglesia que mire todas las dificultades humanas con la actitud del amor de Dios que no se cansa de acoger y acompañar. Francisco recuerda a los sacerdotes cómo deben atender a quienes quieren retomar la vida de fe, pero están divorciados y se han vuelto a casar o viven una situación personal delicada. Se trata de ejercer un discernimiento espiritual atento, profundo y prudente para que cada uno, sin excluir a nadie, sin importar la situación que viva, pueda sentirse acogido concretamente por Dios, participar activamente en la vida de la comunidad y ser admitido en ese pueblo de Dios. El Papa muestra que además de recibir misericordia hay que darla. Significa no ser indiferentes al sufrimiento de las personas. Pide a los católicos que trabajen para restituir la dignidad a las personas, por ejemplo, a quienes no tienen trabajo, no tienen casa, son marginados, padecen hambre, tienen que emigrar, están en una cárcel en condiciones inhumanas o no tienen acceso a la educación. Llega el momento de ir cerrando nuestro programa por hoy y lo hacemos, como es nuestra costumbre, con algunos resúmenes de otras noticias acaecidas recientemente en nuestra diócesis. Ya sabéis que podéis ver De Par en Par en las emisoras locales y comarcales y también en las redes sociales de la diócesis. Os recordamos además que, si Dios quiere, estaremos de nuevo con vosotros dentro de una semana. Hasta entonces. Esta es la Plaza de Baix, en el centro de Elche. Un buen grupo de hombres y mujeres se congrega para manifestarse con motivo del Día de las Personas sin Hogar. Algunas de ellas leen un manifiesto. Un año más volvemos a alzar nuestras voces porque no hay derecho, porque nadie sin hogar es imprescindible y posible, por dignidad y por derecho, porque no queremos una sociedad de personas sin derechos de expulsiones. Bueno, pues mira, hoy hemos intentado visibilizar una realidad que es, bueno, pues como esta careta, ¿no?, que es como muy invisible, y es la realidad de las personas que viven en situaciones de sinhogarismo, ¿no? Lo que conocemos todo como la gente que vive en la calle, la gente que va a los recursos. Entonces ahora en noviembre, precisamente el domingo, Cáritas Española celebra el Día de las Personas sin Hogar. Y hoy, este día, a esta hora, o sea, el jueves 24 a las 12 de la mañana, en un montón de sitios del Estado español, se ha realizado un gesto muy parecido a esto. Salimos, voluntarios, personas contratadas, pero sobre todo personas que están en esta situación, que son la mayoría de las que han participado en este acto, reivindicando, ¿no? Un poco el grito de este año es: hazme visible, por dignidad nadie sin hogar. Llevamos 24 años haciendo esta campaña, ¿no? 24 años diciendo que es una cuestión de justicia, pero sobre todo que es una cuestión de derecho. Mira, en Cáritas Diocesana el año pasado hemos hecho un registro y aproximadamente hemos atendido a 3.300 personas en situación de sin hogar, tanto en nuestros recursos como en la calle, porque tenemos varios equipos de calles en la diócesis. Cáritas ayuda a las personas en situación de sin hogar a través de diferentes acciones. Una de ellas es en los equipos de calle, donde salimos a la calle a acompañar la vida de las personas que viven allí, intentando generar un vínculo con ellos, estrechando lazos para que si en algún momento quieren salir de la situación nos encuentren allí. Y por otra parte, en los distintos recursos que tenemos repartidos por toda la diócesis, hacemos procesos de acompañamiento a largo plazo para poder acompañar a la persona a que resuelva sus dificultades, a que descubra todo el potencial y la capacidad que tiene y pueda salir adelante. Con este gesto se iniciaba un festival promovido por Manos Unidas y presentado por su presidenta diocesana, Charo Martínez, enmarcado, a su vez, en un proyecto a nivel nacional bajo el título Las 24 horas que mueven el mundo. Un poco más de luz en la lucha de Manos Unidas contra el hambre en el mundo. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Aula de Cultura de Fundación Caja Mediterráneo en Alicante. Los asistentes aportaron una entrada donativo para colaborar en las actividades de Manos Unidas.
El grupo de coros y danzas Postiguet, dirigido por María Reyes Poveda, actuó en primer lugar con un repertorio representativo de gran parte de nuestra provincia, así como también de algunos pueblos de Valencia. En esta calle que entramos, hay un charco y no ha llovido, son lágrimas de un galán que de ti se ha despedido, son lágrimas de un galán que de ti se ha despedido. Porque se pega en los labios y el Antonio no me gusta, porque no se pega tanto, me gusta el nombre de Pepe. Venga. Por su parte, la coral Alacant, que dirigía el maestro Ramón Jover, interpretó varios temas de distintas épocas musicales para concluir con algunas piezas navideñas. Vida, vámonos a Chacona, vida, vámonos a Chacona, a la vida, vidita bona, vida, vámonos a Chacona, vida, vámonos a Chacona, Señor, con grande La despedida fue protagonizada por ambos grupos, interpretando un conocido villancico.